Salmo 18. Al vencedor. Salmo del siervo del Señor, de David, el cual habló al Señor las palabras de este cántico, el día que le libró el Señor de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amaré, oh Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Invocaré al Señor, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me cercaron dolores de muerte, y torrentes de Belial me atemorizaron. Dolores del Seol me rodearon, me previnieron nazos de muerte. En mi angustia llamé al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló, y los fundamentos de los montes se estremecieron y se removieron porque él se enojó. Subió humo en su nariz, y de su boca fuego quemante, carbones se encendieron de él. Y bajó a los cielos, y descendió, y había oscuridad debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, en sus alrededores de su tabernáculo oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor delante de él sus nubes pasaron, granizo y carbones de fuego. Y tronó en los cielos el Señor, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Y envió sus saetas, y los desbarató, y echó relámpagos, y los destruyó. Y aparecieron las honduras de las aguas, y se descubrieron los cimientos del mundo por tu reprensión, oh Señor, por el soplo del viento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi fuerte enemigo y de los que me aborrecían, aunque ellos eran más fuertes que yo. Me anticiparon en el día de mi quebrantamiento, mas el Señor me fue por bordón, y me sacó anchura, me libró, porque se agradó de mí. El Señor me pagará conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me volverá. Por cuanto guardé los caminos del Señor, y no me volví impío, apostatando de mi Dios. Porque todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no eché de mí sus estatutos, y fui perfecto para con él, y me he guardado de mi iniquidad. Y me pagó el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Con el misericordioso serás misericordioso, y con el varón perfecto serás perfecto, con el limpio serás limpio, y con el perverso serás adversario. Por tanto, al pueblo humilde salvarás, y los ojos altivos humillarás. Por tanto, tú alumbrarás mi lámpara, el Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas. Porque contigo deshice ejércitos, y en mi Dios asalté muros. Dios perfecto su camino, la palabra del Señor afinada, escudo es a todos los que esperan en él. Porque, ¿qué Dios hay fuera del Señor? ¿Y qué fuerte fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza e hizo perfecto mi camino, quien pone mis pies como pies de ciervas y me hizo estar sobre mis alturas, quien enseña mis manos para la batalla, y el arco de acero será quebrado con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salud, y tu diestra me sustentará, y tu mansedumbre me multiplicará. Ensancharás mis pasos debajo de mí, y no titubearán mis rodillas. Perseguiré a mis enemigos, y los alcanzaré, y no volveré hasta acabarlos. Los heriré, y no podrán levantarse, caerán debajo de mis pies. Y me ceñiste de fortaleza para la pelea. Has agobiado mis enemigos debajo de mí, y me diste la cerviz de mis enemigos, y destruí a los que me aborrecían. Clamaron, y no hubo quien se salvara. Aún al Señor
mas no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los esparcí como lodo de las calles. Me libraste de contiendas de pueblo, me pusiste por cabecera de gentiles. Pueblo que no conocí, me sirvió. Al oír de mí, me obedeció. Los hijos de extraños se sometieron a mí, aun contra su voluntad. Los hombres extraños se cayeron y tuvieron miedo desde sus encerramientos. Viva el Señor, y bendito sea mi fuerte, y sea ensalzado el Dios de mi salud, el Dios que me da las venganzas y sujetó pueblos debajo de mí, mi libertador de mis enemigos. También me hiciste superior a mis adversarios, de varón traidor me libraste. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, oh Señor, y cantaré a tu nombre, el cual engrandece las saludes de su rey, y hace misericordia a su ungido David y a su simiente para siempre. Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Keklidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesús. Y comenzamos en el versículo 1, dice: Al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dijo a Jehová las palabras de este cántico, en el día que le libró Jehová de manos de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amaré, oh Jehová, fortaleza mía. Este salmo vemos que es una repetición de 2 Samuel capítulo 22, que vamos a leer en unos momentos. Lo vamos a leer en una diferente traducción, la que está en la pantalla, para que uno vea más un estudio que nada más viendo una traducción. Capítulo 22. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios de mi roca, en él confiaré. Mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador que me librarás de violencia. Invocaré a Jehová, digno de ser loado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando me cercaron ondas de muerte, y arroyos de iniquidad me asombraron, me rodearon los dolores del infierno, y me tomaron descuidado lazos de muerte. Tuve angustia, invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, llegó mi clamor a sus oídos. La tierra se removió y tembló, los fundamentos de los cielos fueron movidos, y se estremecieron, porque él se airó. Subió humo de sus narices, y de su boca fuego consumidor, por el cual se encendieron carbones. Y abajó los cielos y descendió, una oscuridad debajo de sus pies. Subió sobre el querubín y voló, aparecióse sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí a modo de pabellones, aguas negras y espesas nubes. Del resplandor de su presencia se encendieron ascuas ardientes. Jehová tronó desde los cielos, y el Altísimo dio su voz. Arrojó saetas y desbaratólos, relampagueó y consumiólos. Entonces aparecieron los manantiales de la mar, y los fundamentos del mundo fueron descubiertos a la reprensión de Jehová, al resoplido del aliento de su nariz. Extendió su mano de lo alto y arrebatóme, y sacóme de copiosas aguas. Libróme de fuertes enemigos, de aquellos que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Asaltáronme en el día de mi calamidad, mas Jehová fue mi sostén. Sacóme a anchura, libróme, porque puso su voluntad en mí. Remuneróme Jehová conforme a mi justicia, y conforme a la limpieza de mis manos me dio la paga. Porque yo guardé los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Porque delante de mí tengo todas sus ordenanzas, y atento a sus fueros no me retiraré de ellos. Y fui íntegro para con él, y guardéme de mi iniquidad. Remuneróme por tanto Jehová conforme a mi justicia, y conforme a mi limpieza delante de sus ojos. Con el bueno eres benigno, y con el íntegro te muestras íntegro. Limpio eres para con el limpio, mas con el perverso eres rígido. Y tú salvas al pueblo humilde, mas tus ojos sobre los altivos para abatirlos. Porque tú eres mi lámpara, oh Jehová, Jehová da luz a mis tinieblas.
porque en ti romperé ejércitos, y con mi Dios saltaré las murallas. Dios, perfecto su camino, la palabra de Jehová purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Porque, ¿qué Dios hay sino Jehová? ¿O quién es fuerte sino nuestro Dios? Dios es el que con virtud me corrobora, y el que despeja mi camino, el que hace mis pies como de ciervas, y el que me asienta en mis alturas, el que enseña mis manos para la pelea, y da que con mis brazos quiebre el arco de acero. Tú me diste asimismo el escudo de tu salud, y tu benignidad me ha acrecentado. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, para que no titubeasen mis rodillas. Perseguiré a mis enemigos, y quebrantarélos, y no me volveré hasta que los acabe. Los consumiré y los heriré, y no se levantarán, y caerán debajo de mis pies. Ceñísteme de fortaleza para la batalla, y postraste debajo de mí los que contra mí se levantaron. Tú me diste la cerviz de mis enemigos, de mis aborrecedores, y que yo los destruyese. Miraron, y no hubo quien los librase. A Jehová, mas no les respondió. Yo los desmenuzaré como polvo de la tierra, hollarélos como a lodo de las plazas, y los disiparé. Tú me libraste de contiendas de pueblos, tú me guardaste para que fuese cabeza de gentes. Pueblos que no conocía me sirvieron. Los extraños titubeaban a mí, en oyendo me obedecían. Los extraños desfallecían y temblaban en sus escondrijos. Viva Jehová, y sea bendita mi roca. Sea ensalzado el Dios, la roca de mi salvamento. El Dios que me ha vengado y sujeta a los pueblos debajo de mí, y que me saca de entre mis enemigos. Tú me sacaste en alto de entre los que se levantaron contra mí, librásteme del varón de iniquidades. Por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. El que engrandece las saludes de su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. Este salmo es un cántico, como dice el Salmo 18, versículo 1, y como dice 2 Samuel 22, versículo 1, y habló David a Jehová las palabras de este cántico, en el día que Jehová le había librado de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Este salmo fue escrita y hablado en un tiempo y cantado en un tiempo cuando David era rey. Ya el rey Saúl había muerto. David tenía paz en todos sus lados. No había ninguna guerra para pelear. Ese salmo es un salmo de David dando alabanza y gloria a Dios por hacer posible que pueda tener paz aún de sus enemigos, como nosotros vamos a ver. Este salmo es un salmo mesiánico. Este salmo habla de Jesucristo. Aunque David está escribiendo acerca de su situación, ese salmo es un salmo mesiánico porque vemos a Jesucristo en este salmo. Es importante notar que David se gloria de ser siervo de Dios y no se está gloriando de ser rey de Israel. Más importante, David miraba ser un siervo de Dios que ser rey de Israel. La Biblia menciona que todos reyes son siervos de Dios. Jeremías 25:9 hasta menciona el rey de Babilonia, Nabucodonosor, como el siervo de Dios. Leemos en Salmo 18, versículo 2, unos cuantos nombres para Jehová, que dice: Jehová es mi roca, mi castillo, mi libertador, mi Dios, mi fortaleza. En él confiaré, mi escudo, el cuerno de mi salvación y mi refugio. Qué muchos nombres hay en ese versículo para Dios. El Salmo 18, versículo 2 dice todos estos nombres. Notamos uno que es el cuerno de mi salvación. Jehová es Jehová Kenen Yeshi, que significa el Señor, el cuerno de mi salvación. Jehová Keren Yeshi,
el Señor, el cuerno de mi salvación. Cuando la Biblia habla de cuerno, hay veces que cuerno puede significar una nación, pero también no, significa fuerza. Entonces el Señor, el fuerza de nuestra salvación, es la fuerza de cristiano. Y hay muchos versículos que vamos a ver diferentes nombres que significa fuerza. Ahora vemos al el Señor mi liberador, que es Jehová Mepal. El Señor mi liberador. ¿Quién es que te libertó del pecado? ¿Quién es que nos libreta del yugo de Satanás? Es Jehová, es Jesucristo el Hijo de Dios viviente. Ahora vemos el Señor mi roca, que es Jehová Selí. El Señor mi roca, notar confianza. Roca significa confianza. ¿Y quién tú tienes tu confianza? Es en Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el trino Dios. David dice, el Señor mi roca. 3 veces David dice que Dios es su roca en este salmo. En versículo 2, Jehová es mi roca. En versículo 31, ¿por qué? ¿Quién es Dios fuera de Jehová? ¿Y qué roca hay aparte de nuestro Dios? Versículo 46 dice, viva Jehová y bendita sea mi roca. La confianza de David era en Dios, que es Jesucristo, su roca. Como dice 1 Corintios 10, versículo 4, los israelitas tenían su confianza en la roca que era Cristo. Dice 1 Corintios 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En este Salmo 18, es la primera mención en el Salmo acerca de Dios como roca. Es verdad que otras escrituras, como en Deuteronomio y 1 Samuel, 2 Samuel, menciona a Dios como roca. Menos en el Salmo 18 es la primera vez que Dios es mencionado como roca en el libro de los Salmos. Mi roca, mi confianza. Ahora vemos otro nombre que es el Señor mi fortaleza. Jehová Metzob Hati. El Señor mi fortaleza. Fortaleza significa fuerza, pero también significa un sitio de protección. Y pues entonces vamos a ir para el otro que también vemos este retrato también. Jehová Mescabi. Jehová Mescabi, que significa el Señor mi castillo. También podemos decir el Señor mi castillo. ¿Qué es un castillo? Un castillo es un sitio de protección, un sitio que se puede esconder uno, en un sitio de cobertura, también junto con fortaleza. Ok, ahora vemos el último en este versículo es Jehová Elí, el Señor mi Dios. Necesitamos saber que Dios es un Dios personal. Es un Dios personal. Leemos el versículo 3 que dice, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado. Dios es digno de nuestra alabanza. Dios el Padre es digno porque es el creador de todo. Dice Apocalipsis 4, versículo 11, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu placer existen y fueron creadas. Dios el Hijo es digno porque Él nos redimió. Dice Apocalipsis 5, versículo 9 hasta 14, y cantaba un cántico.
nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré yo y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones, quien decía en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, en honra, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: a que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder para siempre, siempre, jamás. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por siempre jamás. Entonces vemos el Padre es digno de nuestra alabanza, vemos el Hijo es digno de la alabanza, y también vemos que el Espíritu Santo, vamos a ver, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo también es digno de nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque Dios Espíritu Santo es quien nos santifica. 1 Pedro 1, versículo 2, elegido según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser reducido con la sangre de Cristo, Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Aunque un estudio de las tres personas en el Trino Dios, la Trinidad, vemos que los tres son que crea, que hizo la creación. Los tres redime y los tres santifica. Los tres son dignos de nuestra alabanza, porque los tres hacen las mismas tres cosas. Ahora, dice David de nuevo, versículo 3, y seré salvo de mis enemigos. Solo Dios es que salva. Solo Dios es salvador en el Antiguo Testamento y el Nuevo. Salmo 55, versículo 16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Hechos 2, versículo 21 dice: y acontecerá que todo aquel que invocaréis el nombre del Señor será salvo. Y Mateo capítulo 1, 21 dice: y da a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos que solamente Dios es que salva. Salmo 18, versículos 4 y 5, que dice: me rodearon los dolores de la muerte, y torrentes de hombres perversos me atemorizaron. Dolores de infierno me rodearon, me previeron lazos de muerte. Notan los dolores de la muerte, de Sheol, torrentes de hombres perversos, dolores de infierno, de nuevo la palabra Sheol, lazos de muerte, Mavef. Aquí David se repite a sí mismo para señalar la importancia del evento. Esta es la costumbre de los judíos en la Escritura. Cuando algo es importante, ellos lo repiten. Ejemplo se puede conseguir en Nahum 1, versículo 2, que dice: Dios es celoso y vengador es Jehová y Señor de ira. Jehová que se venga de su adversario y que guarda enojo para sus enemigos. Éxodo 34, versículo 14 dice: porque no adoráis a dioses ajenos, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Tú no ves la repetición de la Escritura. Repetición, ¿por qué? Porque es algo importante. David quería enseñando a nosotros un punto, quería enseñando a nosotros algo importante, del versículo 4 y 5. David estaba diciendo, estaba en punto de la muerte. Su enemigo lo estaba rodeando y lo quería matar. Aquí en estos versos vemos también a Jesucristo que fue rodeados por enemigos,
romanos y judíos para matarlo. Salmo 22, versículo 15 y 16 dice, se secó como un tistón mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me arrodaron, y me has secado collidas de malignos, odaron mis manos y mis pies. Leemos Salmo 22, 12 que dice, me has rodado muchos todos fuertes de Bachón me ha secado. Hechos 4, versículo 27 y 28 dice, porque verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, al cual uniste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer lo que tú mandó y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Entonces notar que ¿quién se juntó contra Jesús? Se juntó todos que se podían, los judíos, Pilato, Herodes, los gentiles. Todo fue ello contra Jesucristo. Aquí vemos claramente a Jesucristo. Aunque David está hablando acerca de sí mismo, que estaba a punto de muerte porque sus enemigos lo estaban rodeando y lo querían matar. Pero vemos a Jesucristo que fue muerto, fue matado por tantos enemigos. Leemos Salmo 18, versículos 6 y 7 que dice, en mi angustia invocaré a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él. A sus oídos la tierra se exterminó y tembló, se conmovió los cementos de los montes y se estremecieron porque se inundó él. Aquí vemos Dios moviendo la tierra por causa de su Hijo. ¿Tú no te acuerdas lo que pasó cuando Jesús estaba muriendo en la cruz? El velo fue rasgado en mitad, señalando que el camino para salvación era por medio de Jesucristo. Pero también vemos el enojo de Dios. Dios rompió el velo del templo. Ahí está quitando el viejo sistema de sacrificio de los judíos. Vemos que Dios oyó de su santo templo. Vemos que la tierra se movió. Dice Mateo 27, versículo 51 hasta 52, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Como la tierra tembló, como las tumbas fueron abiertas y los muertos se levantaron. Todo esto son evidencias que Dios estaba enojado y que Dios, el Padre, quería moverse para causa de su Hijo. Tú me dirás a mí, pero ¿por qué Dios el Padre permitió el Hijo ser muerto? Por nuestro pecado, por causa de nuestro pecado, por causa del pecado de que iba a recibir a Cristo. Dice Salmo 18, versículo 8, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Aquí vemos a Dios como un dragón en su enojo. El humo subiendo por su nariz y fuego saliendo por su boca. Ese es el trato que David quiere que nosotros vea. Dios, el Padre, enojado por lo que está pasando a su Hijo. Vemos a Dios el Padre enojado. Vemos el enojo de Dios el Padre. Okay, versículo 9 dice, inclinó los cielos y descendió, y densa de oscuridad había debajo de sus pies. Yo no sé si tú te acuerdas qué pasó en la sexta hora, cuando Jesús estaba siendo crucificado. Dice Mateo 27, versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Ahí, eso es lo que pasó cuando Jesús fue crucificado. El cielo sí se oscuridó. Hubo tinieblas. Hubo oscuridad. Versículo 10 dice: y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas de viento. Hablando del Padre, me gusta con lo que dice la traducción Odo. Dice, montó sobre querubines y tomó el vuelo. Voló llevando en alas de los vientos. Llevándolo en las alas de los vientos. Dios en la escritura es mencionado montando los querubines como uno se monta un automóvil. Salmo 99, versículo 1. Jehová reina, temblaron los pueblos. Él se sentó sobre los querubines y conmovía la tierra. Y pues vemos que dice la escritura, voló sobre las alas de viento. Como también dice Salmo 104. Salmo 104, versículo 3, que dice que establece sus aposentos sobre las aguas, el que hace de las nubes su cajea, el que anda sobre las alas del viento. David se está repitiendo de nuevo, como vimos en versículo 4 y 5 que David se repitió. Aquí también vemos David repitiéndose. En la escritura vemos que los ángeles son espíritu. La palabra para viento es la palabra ruach, que también significa espíritu, viento y aire. Dice Hebreos 1, versículo 13 hasta 14. ¿A cuál de sus ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que sean heredores de salvación? El retrato es que David está pintando es Dios avanzando para salvar a su hijo cuando su hijo llama para su ayuda. Ese es el retrato que David quiere que nosotros vea. El versículo 11 hasta 15 dice, hizo de las tinieblas su escondedero, su pabellón en derredor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Trueno en los cielos, Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Envió sus aletas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los senderos de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Acuérdate, ¿qué estaba pasando cuando Dios estaba respirando por su nariz? ¿Qué dice la escritura? La escritura dice, humo subió por su nariz. Entonces ahí vemos el enojo de Dios. Y pues vemos que ahí en estos pasajes vemos que dice, hizo de las tinieblas su escondedero. Dice Salmo 97, versículo 2, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el fundamento de su trono. Primera Reyes 8, versículo 12, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la densa oscuridad. Ahí vemos que Dios mora aún en la tiniebla. En los tiempos que estamos afligidos, Dios está más cerca a nosotros, aunque nosotros no lo vemos. En el tiempo que el Dios, el Hijo, estaba en la cruz, el Padre no lo dejó. Dice Salmo 22, porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que aunque clamó a él, le oyó. Es cierto que se sintió solo Jesucristo, pero no estaba. David dice que en el tiempo de oscuridad
Dios estaba ahí. El tiempo de oscuridad, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí para David, pero también estaba ahí para el Hijo. Y si tú lees Salmo 22, que se trata acerca del Hijo y la crucificación, como leí el Salmo 22, versículo 24, dice, porque no menospreció, ni abominó la aflicción del pobre, ni le escondió su rostro, sino que cuando clamó, él le oyó. Un ejemplo podemos ver que, en esto, que cuando Israel estaba en su tiempo más de angustia, que los egipcios lo estaba tormentando y lo estaba teniendo por esclavo, ellos estaban cerca de su libertad, porque en ese mismo tiempo Dios envió a Moisés y a Aarón. Y lo mismo pasó con David en su tiempo, cuando era más difícil para él, era tiempo que iba a venir alivio. Y lo mismo podemos decir de Jesucristo. Jesucristo, a la cierta hora, Jesucristo dio su espíritu. Dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y respiró su último. Y no terminó aquí la escritura, sino Jesús al tercer día resucitó de los muertos. Entonces, qué lindo es que los tiempos más oscuros de nuestra vida, los tiempos más difíciles de nuestra vida, aunque no lo vemos, Dios está ahí. Aunque no vemos a Dios en estos tiempos, pero sabemos que Dios está ahí. El versículo 16 dice, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Muchas aguas ahí sin el símbolo de multitudes y naciones que se levantaba contra David. Pues acuérdate que Israel también se levantó contra David. Y refiriendo a Jesucristo, es cierto que el agua significa también vida, pero también significa gente, significa naciones en la escritura. Hay mucho significado para el agua. Y si tú haces un estudio acerca de aguas, te vas a dar cuenta que significa muchas cosas. Pero uno de los significados es gentes, multitudes y naciones. Eso es uno de los significados. Y en el caso de Jesucristo también vemos que se levantó muchas gentes contra Jesucristo. Muchas naciones se levantó contra Jesucristo. Y muchos pueblos se levantó contra Jesucristo. Y aún se está levantando mucha gente contra Jesucristo. Y Jesucristo ya está en el cielo, está reinando. Y todavía en estos tiempos vivimos. Se levanta mucha gente contra Jesucristo. En el tiempo de David mucha gente se levantó contra él. En el tiempo de Jesucristo que todavía estamos. Aunque Jesucristo murió. Pero también acuérdate, Jesús resucitó. Todavía estamos en el tiempo de Jesucristo. Mucha gente se sigue levantando contra él y actúa con violencia contra sus mensajeros. Entramos al versículo 16 hasta el 18 que dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mis poderosos enemigos y de los que me aborrecieron, pues ellos eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, pero Jehová fue mi apoyo. Él me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me pagó conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. En estos versos vemos que Dios es el que hace para su gloria. Aquí David nos dice, yo hice, menos Dios hizo esto. No. En versículo 16, David dice, me tomó, me sacó. En versículo 17, David dice, me libró. En versículo 19, David dice, Él me sacó, me libró. En verso 20, David dice, Jehová me pagó conforme a mi justicia, me ha recompensado. Conforme a mi justicia, la justicia que es de cristiano es la justicia de Cristo, y no de sí propio mismo tiene su justicia cristiano. Y también David podía decir lo mismo. Leemos en 1 Corintios 1:30, dice, más de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, justificación,
santificación y redención. Jesucristo es nuestra justicia. Ahí dice, Jesucristo es nuestra justificación ante de Dios. Esta es la justicia que David dependía. Porque vemos en otro salmo, él dice, el Salmo 143, versículo 1, David dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Y el versículo 2 de ese salmo, él dice, no entre en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. ¿Por qué David dice esto? Porque David dependía de la justicia de Cristo, del Mesías que iba a venir. No dependía de su propia justicia. Y aún vemos con nosotros, no dependemos de nuestra propia justicia, porque nuestra propia justicia es como un trapo de inmundicia, dice la Escritura. Dependemos de la justicia que es de Jesucristo. El versículo 21 hasta el 24 dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no eché de mí sus estatutos, y fui íntegro para con él, y me guardé de mi maldad. Por tanto, Jehová me pagó conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de sus ojos. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de Dios. Solo Jesucristo puede decir esto. La Escritura dice que era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, en David. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, hablando estas cosas. 1 Pedro 1:11 dice, escudriñando cuándo en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando pronunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos. Leemos el versículo 25 y 26, dice, con el misericordioso te mostrará misericordioso, y recto con el hombre íntegro, y limpio te mostraréis para con el limpio, y servido seréis con el perverso. Como dice el Salmo 62:12, y de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagáis a cada uno conforme a sus obras. Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Con el misericordioso te mostraréis misericordioso. Un buen pasaje que nos enseña esto es en Mateo 5, versículo 7, las bienaventuranzas. Vemos a Jesús diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El versículo 31 de Salmo 18 dice, porque ¿quién es Dios fuera de Jehová? ¿Y qué roca hay aparte de nuestro Dios? La verdad es que Dios de la Biblia es uno, es un solo Dios, pero es un Dios trino, es tres personas en un solo Dios. El Padre es Dios, Efesios 1:2 dice, Dios nuestro Padre. El Hijo es Dios, dice la Escritura en Hebreos 1:8, más al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. El Espíritu Santo es Dios, dice la Biblia en Hechos 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mentáis al Espíritu Santo? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos que el Dios de la Biblia es tres personas, menos esas tres personas es un solo Dios. Dice la Biblia en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este Dios es tres personas, es un solo Dios. Leemos el versículo 37 hasta 38, dice, perseguí a mis enemigos y los alcanzaré, y no volvió hasta acabarlos. Los herí de modo que no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. La costumbre de antigüedad era que los reyes, cuando dominaba otro rey, los enemigos estaban bajo los pies de los reyes. Dios puso los enemigos de David bajo su pie. Como Dios tiene los enemigos de Jesús bajo su pie. Y hasta el último, que va a ser la muerte, vemos la Escritura. Lee Salmo 101 que dice, Salmo de David,
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos 10, versículos 12 y 13 dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean postrados de sus pies. 1 Corintios 15, versículo 25 hasta 26 dice, porque es menester que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postre enemigo que se ha destruido es la muerte. Entonces vemos ciertamente que Jesús tiene todos sus enemigos bajo sus pies, y enemigos que no tiene bajo su pie ahora, lo va a tener en el futuro. El Salmo 18, versículo 49 dice, por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré salmos a tu nombre. Este verso habla de Jesús, de Cristo, y es mencionado en Romanos 15, versículo 8 y 9. Digo pues que Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jehová. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Jehová. Oh Jehová, cantaré salmos a tu nombre. ¿Quién es que vamos a cantar salmos a su nombre? A Jesucristo, a Jehová. Leemos el versículo 50, dice, del capítulo 18 de Salmos. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. Notar a su rey, a su ungido. Está hablando acerca de Jesucristo. A David y a su simiente. Simiente. Esto no es simientes de muchos, sino hablando de un simiente, de una semilla, que es Jesús. Como dice Hechos 2:30, pero siendo profeta, David siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que de fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantará a Cristo, que se sentará sobre su trono. Un ejemplo vemos en Abraham cuando la Biblia dice lo mismo. Génesis 17:7, y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de su simiente después de ti. En Gálatas 3:16 vemos, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las semientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Por eso dice la Escritura en Mateo 1, versículo 1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, declarando la Escritura que Dios solamente dio a Abraham y a David un solo simiente, un solo persona de la promesa, que cuál es Jesucristo. Y con esto terminamos. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kaklidis, y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Adiós.